amigos, hoy es jueves agropecuario y la principal figura de los jueves, ustedes lo saben muy bien, es nuestro asociado, don Paíno Abreu. Porque don Paíno ha sido consecuente con nosotros los últimos 5 años y ha estado haciendo un esfuerzo sobrehumano para que cada jueves nosotros recibamos una orientación de lo que es la agropecuaria dominicana. Buenos días, Paíno. Buenos días. Bueno, si algo pudiéramos sacar en claro hoy, en este momento, es que la agropecuaria se encuentra en una de sus épocas de mayor esplendor. No hay duda de que yo sostengo que el PLD no solamente recuperó, la dignificó a la agropecuaria y al campo, y lo hizo con lo que tenía a la mano, con los recursos que tenía a la mano, pero ahora los está consolidando gracias a un aporte masivo de recursos que ya hubiese querido usted tener cuando estaba en el Banco Agrícola, ¿no es así? Porque le han duplicado el capital al Banco Agrícola y eso está repercutiendo. De manera que debemos sentirnos muy motivados, ¿no es así? Claro, sí. Yo me alegré muchísimo cuando el presidente Danilo le hizo esa inyección de recursos al banco, porque ustedes recordarán las dificultades que pasé yo en el sentido de poder resolver los problemas del banco para financiar las situaciones de desastre que se presentaron. ¿Se acuerdan de aquellos ciclones y todas esas cosas? Que el banco sí consiguió dinero, pero fue financiado, entonces tuvo que pagarlo posteriormente, pero ahora es el gobierno quien ha inyectado y eso le ha favorecido mucho el Banco Agrícola. Y por eso ¿sabe que el Banco Agrícola le tomó un préstamo, Mozart, al Banco de Reserva? Oye, pero que tenía que devolver con interés, es como si hubiera sido cualquier cliente. Sí, como si, Esa fue una historia dura, pero la pasó bien el Banco Agrícola y dio una prueba en esa etapa, y ahora el presidente ha hecho unos aportes, una inyección tremenda y que ha favorecido mucho. Y no solamente el Banco Agrícola, sino que el presidente Danilo ha estado apoyando la pequeña agricultura en todos los rincones de la República. Así es. Y eso, más tarde o más temprano, se va a reflejar muy bien en el mercado y en el bienestar de los pequeños agricultores del campo. Yo confío en eso y hay que felicitar al presidente por ese trabajo en el campo que está haciendo. Sí. Y de manera, esa parte, ¿y cómo ves ya lo que son los nuevos proyectos que se están, por ejemplo, ejecutando en el sur y en el norte, agregar tierras que no estaban en producción al conjunto de las que tenemos? Mira, yo sé que el presidente tiene un buen proyecto para el Valle de San Juan de la Maguana, un proyecto bastante interesante porque está planteando un cambio sustancial en el modelo de producción de la agricultura en el Valle de San Juan, que históricamente, como ustedes saben, se ha basado en la sustentación del Estado a través de programas de sostenimiento de la producción de habichuelas, básicamente en el Valle, donde el costo de producción es altísimo comparado con el precio de la habichuela del mercado internacional, y el gobierno le ha sustentado siempre un precio de casi el doble del mercado internacional. Entonces, los agricultores de San Juan han podido sobrevivir, los de habichuela, porque ha habido una sustentación de precios de ese tamaño. Ustedes saben que la habichuela en el mercado internacional es mucho más barata que la habichuela que se consume aquí. Entonces eso va en detrimento un poco del consumidor, pero ha protegido a los productores del Valle de San Juan. Ahora, el presidente sabe hubo un tiempo que era cebolla. El presidente sabe que eso es insostenible, porque más tarde o más temprano el precio de la habichuela va a bajar incluso más para los mercados como los de la República Dominicana, debido a que nosotros somos parte de un acuerdo internacional que tiene unos límites en términos de la protección de esos cultivos, el caso de la habichuela específicamente. Entonces hay que cambiar ese sistema de producción. Si seguimos sembrando habichuelas en el Valle de San Juan de la Maguana, tiene que ser con tecnología diferente, donde se aumente la productividad de tal manera que se pueda competir en los mercados nacionales. Y hasta liberar parte del valle para otro cultivo. Para otro cultivo, no, que ese es el plan del presidente. Es liberar el valle y introducir el cultivo de tecnología. Sí, porque las habichuelas son 3 meses. 3 meses, quedan 9 meses. Y son los meses fríos, precisamente. Sí. Los meses en que hay muchos cultivos del área caribeña que no se pueden sembrar, cultivos que no se pueden hacer en la época fría. Por ejemplo, el plátano
El que crea que va a cosechar un plátano grande en tiempo de frío No, está equivocado. desde octubre Son comienza. ñinguitas, como dicen en el Sí, Cibao. sí. Pero los 3 meses de frío, porque la habichuela se da en ambiente frío, Así, le gusta temperatura baja. la temperatura baja, son muy productivos en Constanza. Por eso ustedes ven que todo el valle se siembra en invierno de habichuela, pero, como usted dice, a muy alto costo. Sí. Y ojalá que eso no haya motivado la disminución en el consumo, usted vio, de habichuela. Bueno, nosotros vimos un... Eso es No, los peligroso. dominicanos comemos Aprovechar, esa bandera déjame independientemente del aprovechar. precio que esté, pero lógicamente hay que bajar, hay que hacer que sea al más bajo precio posible para que la gente pueda comer más, porque la habichuela de proteínas, recuérdate, esa bandera de nosotros de la habichuela es la mejor nutrición que se ha visto en el mundo a ese precio. A ese precio. Oh. Si eso lo dijo ya la FAO hace mucho tiempo, no es de tontos que consumimos la bandera dominicana de arroz y frijoles, es porque es el alimento más nutritivo a menor costo que existe en el mundo. Bueno, Óigame. déjame aprovechar la presencia de Paino, que es el hombre de Voces de la Naturaleza. Porque Paino escribió un artículo sumamente interesante con relación a la proyectada carretera Cibao Sur. Y Artículo. hizo un trazado, eso fue para Vanguardia del Pueblo, hizo un trazado sumamente revelador de por dónde pudiera ir precisamente un proyecto de esa envergadura que está siendo reclamado tanto por la colectividad del norte como por la colectividad del sur, que en definitiva tiene el derecho, tiene un gran potencial, y ese es uno de los elementos que pudieran ayudar a potencializar al sur de la República. Paino, yo quiero que tú nos digas aquí, a grosso modo, por dónde anda esa visión tuya de qué debemos hacer y cuáles serían los efectos de una carretera de esa en materia de ecoturismo, si se quiere, y de incluso preservación de toda esa zona que podría ser impactada por la carretera. Bueno, sobre el tema de la carretera Cibao Sur, lo que podemos decir es, primero, que es un deseo, es incluso una necesidad planteada desde hace más de un siglo. Desde antes de Horacio Vázquez se está hablando de esa carretera. Y el propio Horacio se montó en un mulo y recorrió toda esa montaña hasta llegar a San Juan de la Maguana desde el lado norte, para ver con sus propios ojos lo que pasa es que en ese tiempo no tuvo los recursos. Después ha habido más miedo que otra cosa en términos de la construcción, porque la necesidad existe y la gente quiere la carretera. Hay que comunicar, los países hay que comunicarlo y las regiones. ¿Cómo vamos a tener la región sur incomunicada de la región norte, sobre todo de esos dos valles que son tan productivos? Y ¿tú te imaginas cuando el Valle de San Juan de la Maguana sea, digamos, transformado en la medida que el presidente actual, Danilo Medina, lo desea, en términos productivos? ¿Para dónde va a ir esa producción? Tiene que abrirse los mercados y la comunicación para que los mercados puedan funcionar. Óigame, y ser ¿qué competitivos. cosa más Entonces, grande ha dicho usted? ¿cuál es el problema? El problema es que esa carretera, para ser trazado por donde los cibaeños sanjuaneros quieren, atraviesa la cordillera central por puntos relativamente críticos, donde los ambientalistas señalan que se afectaría bastante, sobre todo el sistema hidrológico. Por lo menos 3 parques nacionales. Ajá. Y obviamente, todos lo sabemos, nacen numerosos ríos y circulan por la cordillera central numerosos ríos, los más importantes de la República. Pero óiganme, yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo, ¿y cuál es el problema que la ingeniería no puede resolver? Dígamelo usted, ¿cuál? ¿Cuál? Obviamente usted dirá, sí, pero ¿a qué costo? Bueno, ese es otro tema, el costo. Pero lo importante es que la ingeniería puede resolver cualquier tipo de problema, minimizando los costos ambientales que haya implícitamente en todo esto. Y ese es un problema que se resuelve de manera técnica. Es la tecnología que se va a aplicar para construir esa carretera lo que va a resolver el problema. ¿Y cómo es que se hace eso? Eso tiene todo un procedimiento. Hay anunciada una licitación, ¿verdad?, para contratar compañías que construyan esa carretera por tramos,
De manera que exacto. el interés de hacerla por tramo, estimo que es para agilizar la construcción y que el propio presidente Danilo pueda inaugurarla. Eso está bien. Ahora bien, esas compañías que ganen esas licitaciones no pueden ir mañana con pico y pala y greda y rodillo y cosas a hacer lo que les dé la gana. Tienen que hacer primero un estudio de impacto ambiental por donde va el trazado de ese tramo y explicar ellos cómo afectarán las condiciones ambientales de ese trazado, cuánta bosque tendrán que quitar, Exacto. cuánta tierra tendrán que remover, en qué medida esa remoción de tierra va a causar erosión o impacto en los cauces de los ríos y las presas. Una serie de cosas ambientales que obviamente tienen que ser determinadas mediante un estudio donde se va a decir, bueno, la forma en que vamos a hacer esto para que impacte menos ambientalmente esta y otra. Entonces, ese estudio de impacto ambiental se entrega al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente lo evalúa y dice, este estudio está correcto, o le falta aquello o esto otro, y ustedes tienen que hacer tal o cual cosa para poder hacer eso correctamente. Exactamente. Yo lo que digo es que como eso es de interés del Estado, el propio Ministerio de Medio Ambiente, que es una institución del Estado, podría tomar las medidas de agilizar el procedimiento para que esa evaluación ambiental, después de hecho el estudio de impacto basado en los términos de referencia que entrega el propio ministerio, porque eso se hace así. La compañía dice, yo quiero hacer esto, y el ministerio dice, sí, para usted hacerlo tiene que cumplirme con esto, con aquello. Entonces hace su estudio de impacto y lo entrega y el ministerio lo evalúa a ver si lo hizo bien y si no, para hacer las recomendaciones del plan de manejo correspondiente en el caso. Entonces, esas son cuestiones que están predeterminada en términos legales, en términos ambientales. O sea que lo que hay que hacer es ejecutarlo. Esa apreciación de Paino, contenida en ese artículo de que hablamos, es un artículo brillante, muy bien escrito, muy bien concebido, muy bien ordenado. Me quitó a mí las dudas de si debía o no intervenir en la cordillera. Usted dijo incluso un argumento que es de una importancia vital. Usted dice, pero mientras más alejada esté la cordillera de los grupos humanos, más difícil será vigilarla para que no vayan los depredadores. Dice, con una carretera se pueden establecer centros de vigilancia para evitar que los depredadores dañen el ambiente. Porque yo Óigame, ¿qué valor tiene eso? Porque yo soy, Pedro, de los pocos dominicanos que tengo moral para decir eso. Porque es que yo he caminado la República Dominicana, yo he visto lo que ha pasado. Y donde quiera que hay esta situación de menos posibilidad de comunicación, más peligro hay de devastación, porque se meten los dominicanos, se meten los haitianos, conuquean, convierten eso en pastoreo para criar vaquitas, o de una u otra manera lo grande destruyen. del caso. Ustedes saben que ciertamente, tal como decíamos, la habichuela solo se da en la parte fría de las lomas, que es la que menos sol le da. Ellos tumban. Ellos tumban y siembran una cosecha de 3 meses. Sí, señor. Y después se van porque la tierra no da para más. ¿Y sabe lo que pasa en esos 3 meses? ¿Cuánta lluvia cae? ¿Cuánta tierra arrastra? No, pero además que se... No, y para preparar pero la tierra, no, es que para preparar la tierra, lo primero que hacen es tumbar árboles que llevan 10, 20, 30 años para crecer. Dan fuego. Entonces los cultivos El de control ciclo forestal, corto. si hay vía de acceso, el control forestal se hace mucho más eficiente. Eso es Así como usted dice. Se puede ¿verdad? plantar. Claro que sí. Óigame, ¿cuántas... Hoy un fuego. Un incendio forestal. Un incendio, ¿cómo tú lo combates? ¿Cuántas si tú no tienes dudas acceso? despejó ese artículo, Pero compadre? claro, Usted se ha hecho un sumamente servicio al importante. país. Porque Bueno, eso, pues ese es el tema. No hay que tener miedo a nada. no hay que Yo no tener sé miedo por al qué mi desarrollo. compañero- A mí me convenció, Mira, yo que yo estaba no sé dudoso. por qué mis compañeros ambientalistas, muchos de los cuales son muy amigos míos, hemos trabajado durante muchos años, tienen tanto miedo al progreso. Sí. Óyete, pero después que estas cosas Miedo están al hechas, progreso, nadie está habla muy más bueno ya. eso. Ah, no, ahí sí no. El Ahí se aeropuerto de calla. Cibao, por ejemplo, Escucha. nadie quería que lo hicieran. los Oye lo que él ambientalistas. dice, miedo al progreso. Al progreso, miedo al progreso. Es una barbaridad. Claro que sí. Entonces, Oye lo que nada. él mencionó. El aeropuerto Cibao se hizo al lado de una tierra, Adiós, la más rica. de la más rica. Y se dijo, eso se llama
herir la riqueza Una del agresión. país Los y del pollos se van a Cibao y los No, pollos pero no y la solamente la cosa. tierra, sino y que no el se iba a ruido. poder navegar aéreamente porque las neblinas y cosas iban a hacer caer los aviones, y de peligro y de Sí. todo. ¿Cuántos se han caído? Una barbaridad. O sea que no se puede tener miedo, si los países tienen que avanzar. Y en este sentido, nosotros sabes los que- ambientalistas lo que tenemos que estar es naturalmente vigilantes para que las cosas se hagan Tú sabes que correctamente. lo que Eso es lo que- a propósito de eso, tú sabes que cuando se construyó el aeropuerto Isabela, aquí en la en capital, en Ligüero, se dijo que iba a haber que importar unos aguilanes mecánicos, unos aguilanes Para que atrapar a la Para garza. acabar con la garza. para acabar Con la garza. con la garza. Sí, es que esos gavilanes tú los operas desde la tierra y los pones y le caigan atrás a la garza y la despedazan. Oye. Porque si no, no se iba a poder volar. Sí. Oiga, no hubo que traer los malditos gavilanes y entonces por ahí no ha pasado nada, Dios mío. Era el problema del vertedero de Duquesa que producía toda esa cantidad de aves y todo eso, pero una vez que se hace un vertedero adecuado ya esas aves no están ahí. Entonces, nada, ese es el tema, es decir, la carretera Cibao Sur es un anhelo Ay, sí. y eso tiene que recibir una respuesta de alguna manera y me parece que el presidente está decidido, yo lo respaldo siempre y cuando las cosas se hagan como deben ser hechas en Usted este menciona un caso. protocolo Sí, en sí, ese artículo que así debe mismo, cumplirse. sí, Un así protocolo ambiental sí. que está registrado en todas las organizaciones de ambientalistas del mundo. Los cuales son levantar primero Sí, los estudios técnico-ambientales. técnico-ambiental y qué más. Bueno, después de los estudios de impacto ambiental, después viene la evaluación de la autoridad en ese aspecto del país correspondiente, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente. Y esa evaluación técnica indica si ese estudio de impacto refleja las necesidades que se requieren para hacer la construcción. Simple y llanamente. Claro que Y si no lo reflejan, el Ministerio lo corrige y le dice, no, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro. Ahora- Elemental, amigo Watson, eso no Sí, tiene sí. más Ahora yo nada estoy de- entusiasmado con la idea de que Claro, muchas de las claro. brigadas del ejército que operan aquí, en muchas ciudades, se instalen allá en la cordillera como vigilantes del bosque Bueno, algún... y de la intromisión de extranjeros eh, allá en la cordillera para cuidar el bosque. Si alguna finalidad tiene que cumplir el Imagino ejército. que a propósito del protocolo, ayer estaban aquí los técnicos y funcionarios ejecutivos de Falcon Bridge. Estaban mostrando realmente, incluso nos mostraron mapas de cuál es la situación de Miranda, los afluentes que hay por allí, la diferencia entre lo que es el embalse y su proximidad con Loma Miranda, que de ninguna manera el embalse depende de Miranda. Una serie de detalles que ofrecieron que se desconocían así tan claramente como ellos lo mostraron. Pero tú hablas del protocolo y vemos, yo esta mañana refería precisamente, que hay mucha presión sobre el presidente, sobre el gobierno, para que tome una decisión con relación a Miranda. Como si te tratara que no ha habido por parte del Estado Dominicano todo un procedimiento que ha seguido en dirección a tomar una decisión que se corresponda con el interés nacional. Y ya vemos que incluso el programa de las Naciones Unidas, se tocaron esa puerta, contrataron técnicos, o sea, Naciones Unidas contrató técnicos, el PNUD, dieron un informe. La gente de Falcon Bridge está respondiendo a ese informe con acciones complementarias en el sentido del informe de impacto ambiental, y el medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente dice que faltan todavía algunos estudios complementarios para ellos entonces dar su opinión al Ejecutivo y entonces que se desarrolle lo que se vaya a desarrollar, que se tome la decisión que se vaya a tomar. Pero concomitantemente con eso, entonces hay otro elemento, que es un proyecto que está en el Congreso Nacional, donde se le está reclamando al Congreso que legisle a favor de declarar a Loma Miranda Parque Nacional, lo que quiere decir que ese ruido que está ahí, hasta que eso no se conozca, pues habría que ver cuál va a ser la decisión del Ejecutivo. ¿Cómo tú has visto el desempeño del Estado, del gobierno, en procura, o sea, en dirección a lo que son los requerimientos de los estándares internacionales, protocolarmente,
y a lo que deberá ser la toma de una decisión que se corresponda, insisto, con el interés nacional en el marco de la explotación. Bueno, el tema de Miranda, yo coincido con algunos que opinan que el gobierno no se debe dejar amedrentar en cuanto a la decisión que debe tomar. Y entonces están asustando al presidente Danilo, como diciendo que si tomara una decisión contraria a lo que mediáticamente se ha establecido aquí como una verdad, que es tremenda mentira, porque el tema de Miranda ha sido analizado sobre la base de una gran mentira que la inició un grupo de ambientalistas. Con los 40 ríos. Señalando de que la biodiversidad de la zona iba a desaparecer. 227 especies de biodiversidad, de la vida animal y vegetal dominicana iban a desaparecer. Nadie ha podido demostrar esa mentira, nadie la ha podido demostrar. Yo he dicho desde el principio que toda la biodiversidad que hay en Miranda está en el resto, o una gran parte de la cordillera central. Entonces no es verdad. La otra gran mentira es el tema hidrológico, que se iban a acabar numerosos ríos que nacen ahí. Y está demostrado completamente, fehacientemente, de que el único río que nace ahí es el río Jagüey, y nace del otro lado del parteagua, que no sería afectado, según la minera. El plan de minado. El plan de minado. Y es un río muy pequeño, de 1 metro cúbico en el mejor caso en el año, y que no será afectado. Entonces, la verdad que la manera como se manipula aquí. Este tema de Miranda ha sido trabajado sobre la base de 2 grandes mentiras. Yo digo que ni Guinea quedan en Miranda ya, porque... Pero ¿cómo fue lo que explicaron ayer con relación al embalse y a la alimentación? Bueno, ellos dijeron lo siguiente. Rincón no tiene nada que ver con Miranda. No tiene nada que ver con Miranda. Rincón tiene que ver. Sí, porque es que el río, cuando desemboca es a la izquierda y va a parar al Cabú. Mira, el lago de Rincón, que está un poco más abajo, lo que depositan ahí son el Jima y todos los ríos que están de este lado. Pero las aguas de Jagüey corren a la izquierda y van a parar al Cabú, que está allá abajo. Está allá abajo, claro. Aguas abajo del va por el Pontón, primero llega a Pontón. Y después pasa... de Pontón pasa a Camus y Camus pasa a Yuna. ¿Cuántos embustes? ¿Y cómo es posible que se elaboren aquí? Si usted oyera, a mí me da pena con la gente de la Z101, que han sido arrastrados, primero por el director de la emisora, que es un irresponsable vegano, hablador, y más luego por doña Consuelo, que en este caso casi pierde la razón, tan solo porque se abrazan a causas que la creen justas sin hacer averiguación. A mí me da pena por Consuelo, porque el servicio que nos está dando Consuelo en cuanto a la dominicanidad, no hay con qué pagárselo. Sí. Pero en este plano, la pobre, se ha puesto del lado de una verdad que ella cree por apreciación. Es que usted no puede una cosa tan seria como esa por apreciación guiarse. Consulte a los expertos. Los ambientalistas la demuestran, como es el caso de Paíno, que se pasa los años enteros recorriendo esa zona, que ahí no hay peligro a la fauna. O de Osiris, que es muy amigo y ella cree mucho en Osiris. Ella cree mucho en Osiris. Que ahí no hay peligro a la fauna. Que ahí no hay peligro al agua, a las fuentes de agua, para nada. Que ahí no quedan ni Guinea, decía yo, mucho menos un puerco cimarrón y alzado, que lo que están es allá arriba. Que es una elevación de 600 metros. Y la cordillera central, el cinturón cordillerano, es de más de 2.500 metros hacia arriba. Óigamente, además, que al pie de Miranda están los arrozales, que por Miranda pasa la carretera, para que sepamos si es la última de las estribaciones de la cordillera. Porque, digo, desde Miranda hasta la cordillera hay decenas de kilómetros de distancia. Pero que cuando Miranda deposita su última pie de falda, es en el arroz de La Vega, es en los arrozales de La Vega, y nada de eso se ha dañado. Que al lado está Ortega, que ya fue explotada y no se ha dañado. Mira, Pedro, no es que no haya biodiversidad, en todas partes hay. Lo que estamos diciendo es que no es una biodiversidad única, endémica, que nada más está ahí, eso no es cierto. Entonces yo incluso cuando caminé encontré hasta perdices, absolutamente, porque es un bosque y está detrás de una montaña y hay un río. Y yo vi, primera vez que vi de cerca jurones
tomando agua en el propio río Hawái, vi yo con mis ojos hurones. Sí. Bueno, yo lo encontré en Arroyo Hondo. Cuando yo me mudé a Arroyo Hondo en el 79, los primeros que me recibieron fueron unos hurones más guapos que el diablo. Que, por cierto, les gustan las culebras y estaban acabando con la culebra por ahí. Sí. O sea que Contribuían al equilibrio hay hurones en Arroyo Hondo, Mira, aquí, ahí. Pero el punto, ¿qué se plantea? Convertir esa zona en un parque, un área protegida. Entonces, según los análisis que hemos hecho, yo he trabajado el tema con especialistas del tema, me han dicho y hemos visto que no hay las características que de se parque requieren nacional para declarar un área protegida, no existen ahí. No hay endemismo, o sea, especies que son solo de ahí, no existen, y las características ambientales para protección tampoco son extraordinarias. Incluso hay una posibilidad de hacer, y la empresa había hablado de eso en una época, de hacer de entregar más o menos la 2/3 parte de la propiedad para fines de hacer un área protegida privada. O sea, ellos se encargarían de que permanezca en protección. Es decir, que yo creo que es un camino a recorrer, es decir, que debe ser evaluado. Pero el ministerio, ustedes hablaban, hay una autoridad del Estado que tiene que hablar. Esa autoridad del Estado tiene que ser esa la que evalúa los estudios de impacto. Sí, pero le temen a los efectos políticos, porque uno de los problemas que tiene el Estado dominicano es que cuando va a nombrar un ministro en una zona que esté expuesta a ese tipo de consideración, no lo escoja con pretensiones presidencialistas en el futuro, porque no van a tomar decisiones graves para no afectar su hoja de servicio política. Entonces así no. Pero el ministro actual no, yo no lo he visto en campaña. No tiene proyecto. No, lo que pasa es que aquí ocurrió un hecho inusual. Difícilmente un país independiente, soberano, se camina por esos pasos. Es decir, pedirle a una institución internacional que venga a hacer lo que el país debe hacer. En este caso fue las Naciones Unidas, el PNUD, que hizo un estudio. Le metieron 2 fundamentalistas entre los contratados. Entonces, y ahí se embromó todo. Incluso hasta en eso se engañó al país, porque ese estudio no reflejó nada nuevo. Ellos lo que hicieron fue evaluar el estudio de impacto ambiental que ya había hecho la Falcon Bridge y sobre esa base que le faltaban cosas. Y ellos están completando. Bueno, y entonces eso se está haciendo, pero los detalles de eso son los que no se conocen. Pero yo insisto, el gobierno no se debe dejar amedrentar. Es una decisión de carácter gubernamental que debe ser tomada después de una evaluación socioeconómica y ambiental. En términos ambientales, la evaluación que hago yo me indica que no hay tales peligros como lo he señalado. La socioeconómica tiene que indicar que en qué se beneficia este país para hacer esa explotación. ¿Me entiendes? Sí, ¿Cuántos empleos se va a crear? ¿Cuánto ingreso va a generar la sociedad? ¿Cuánto le va a entrar el fisco? Y todo eso, de manera que, ¿y qué planes podíamos de desarrollo podría desarrollar el país con esos beneficios? Esas son cosas que hay que decirse al país para saber si vale la pena hacer esa explotación. Actuar con las conclusiones técnicas. Sí. Exacto, y ahí a partir de ahí. ¿Sobre qué va a ser tú? Ahí no hay una pregunta que quiero hacer, porque se trató el tema ahorita, pero Mozart hizo una pregunta y entonces continuamos con el tema ambiental. Es la oferta de productos agrícolas que hay en el mercado. El plátano, por ejemplo, ya cuando llega el mes de octubre, tradicionalmente nosotros veíamos que comenzaba a declinar y ya en diciembre se veía el chiquito. Pero yo he estado observando que se ha mantenido una buena oferta y los precios tampoco se han modificado como ocurría tradicionalmente. Esto lo he estado viendo en los últimos 5 años, que se mantiene una oferta fluida y los precios prácticamente igual. ¿Qué ha pasado? Porque ustedes mismos, los técnicos decían que el plátano es como una mujer, que el embarazo el periodo nadie se lo puede alterar. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, hay un plátano de que fía, aquí una cosa de ese tamaño, que todas las manos son del mismo tamaño, no tiene rabiza, que lo trajeron de Centroamérica, eso sí que sabe a agua, es aguanoso.
Ese es el cual, el FIA. El FIA ese. El FIA. Y se da, pero Es- mucho es plátano. Es resistente a la enfermedad. Ese sí, hombre, sí. Y se da como si ¿Y qué ha fuera... pasado? La oferta Mira, no tiene Ese fluida. salvó el juego. Sí. Dos cosas con relación al plátano. Todo el mundo sabe en este país, aunque no sea técnico, Sí. que la producción de plátano disminuye en invierno. Sí, sí, en Porque el invierno plátano es una planta que crece, se desarrolla y fructifica más en tiempos de calor. El invierno lo afecta un poco y por tanto disminuye la producción. Pero ¿por qué no ha afectado el mercado de la República Dominicana eso? Porque hace ya unos buenos años que este país orientó parte de su terreno a la producción de banano. ¿Cuál es el sustituto del plátano? Cuando usted no hace un plátano, Un usted guineíto. compra un guineo verde, Un guineíto, sancochado sí. igualito con plátano. Así es. Entonces, Sí. todo lo que no se exporta de banano, así, esos guineitos más pequeños van al mercado local y es el que no comemos todos los días cuando no es plátano, no es banano, Y no es eso así. explica, entonces se mantiene una lucha de Malfí el productores. diablo ese, que ese Sí. tiene el Pero ¿y qué es lo plátano. que te pasa a ti con el FIA? Bueno, porque oye, el frito de un FIA se desvanece. Sí, es blandito. es Entonces no suave. haga frito. Pero no esté Hágalo de sancochado. plátano Ya te cibaeño. das cuenta que Además, a ti no te Pero conviene El comer Cibao dice, no, pero, frito. Aunque sea chiquito. que a falta de pan casado, en este caso, si no tenemos el tradicional, el baraunero y el cibaeño, Por vamos cierto, A la qué gente lo bueno. que le gusta es ver Por su cierto. plátano en la mesa, igual Sí. que el arroz. Sí. Por No importa cierto, lo que sea, pero Sí, esté es la- verdad, que es esté verdad. Por cierto, presente. qué buenos casabe están haciendo en Sí, este buen país. casabe. Ya. Hay Sí. uno que Y buen parece una queso galletita también. tostada, que sabroso. Mira, y con viste- queso y con Y cualquier buen cosa. queso, y buen queso se Sí, está qué haciendo bueno. también. Emoción, queso de incluso todo están tipo. La haciendo quesería ahorita ya dominicana el está- maní. Sí. Y queso La de todo mezcla de Muy bueno. tipo. Sí, de queso. todos los tipos. Sí, señor. Ajá. Ya Sí, llegamos al imitan momento. Gouda, ya hacemos Gouda. Mira, La quesería es muy buena. Mira, pero el casabe Está ya mejorando. adquirió. Solamente tienen que hacer un envase adecuado para la exportación, porque ya ese casabito tan agradable, tostadito. Lo que y tenemos suave, que mejorar ya el vi- ese se mete lo en que los mercados. tenemos que mejorar ahora para acompañar eso es el vinito de Neiva. Está en esto, bueno. mira, hay un proyecto Mira, interesante. dentro de en 3 Neiva. semanas te Sí. voy a traer en Voces de la Naturaleza ¿Qué aquí nos va a traer? a un señor que está produciendo vinos. Ahí en Ustedes se Ocoa, van a volver locos en porque Ocoa. aquí en el Palmar de Ocoa. Ajá. Es increíble. Él no Y quiere toda- llevar. Es un perdón, español, mira, un español. Tomé Él no vino quiere un tinto, dominicano. vino blanco, Y no quiere llevar. brandy y a grapa. pasarnos el día con él. Pero es un español. El No, hombre es domin- cría hay un aves. español ahí, pero es dominicano. Tiene que Es haber un español dominicano. ahí. El No, español no, trae oye la lo que transferencia pasó. tecnológica. Oye lo que pasó. Él Sí. encontró Sí. que en zonas cercanas Sí. a la costa, tierras muy específicas, con características muy específicas, se da una uva que parece a la uva excelsa, por ejemplo, de los chilenos. Que yo no sé, tú sabes que la mayor parte de los cultivos están pegados a la costa. Sí. Bájale un chin. Sí, sí. Y el vino que se está cosechando ahí, me dicen, la uva que está cosechando ahí, que produce un vino de primera calidad. Ajá. Pero además de eso, él cría aves de corral especiales para servirla con el vino al mediodía. Un restaurante gourmet. Yo creo, y ¿Y nos dónde invitó que a está? pasarnos el día ¿Dónde ya está eso? en San José de En Ocoa. San País no José de se Ocoa. guía. Nos invitó. Que país no lo conoce ¿Qué todo. te parece pasar un día junto con el Guayacán allá? Vamos a ver. Vamos Orión. a preguntarle a No, y Orión. porque porque Orión tú sabes no que puede- país Cuando él venga aquí en una semana que tú vas a traer, hacemos Ahí ese- coordinamos, ahí Ya coordinamos. terminamos. Bueno, de que no fue voces, pero hablamos mucho de medio A ver, ambiente. sí. Bueno, sentimos que el rector de la Universidad Zamorano, el doctor Roberto Cuevas García, que estaba invitado por José Miguel Cordero Mora, y también el presidente de la Junta de Fiduciarios del Zamorano, que venían hoy, Alison Stone Golcher, no esté presente. Oigan qué es lo que acontece. Ellos inician hoy su reunión anual en República Dominicana a las 10 de la mañana. Parece que ellos no pudieron salir temprano y coordinar todo, porque Sí. de aquí parchaban hacia la reunión. Pero Zamorano, usted la conoce muy bien. Bueno, institución que promueve profesionales de mucha calidad. A mí me gustaría saber en qué está el acuerdo que firmó el país con ellos para becar estudiantes dominicanos. Porque los dominicanos son los menos en Zamorano. Hay muchos guatemaltecos, muchos hondureños, muchos costarricenses, todos los países de Centroamérica. Pero de dominicanos siempre hay unos poquitos. Pero los que se han graduado en el Zamorano dominicano son técnicos todos. Pero eso, muy tiene, buenos. pero eso excelentes. tiene explicación en la merma que hemos tenido en las universidades con la agronomía. Sí, Tú has visto que eso ellos, disminuye. Ahora se está tratando de retomar eso, ellos se especializan. pero hemos visto y ellos se No, y el especializan aporte en de eso. Zamorano a la República Dominicana, porque
señores, 40 años, hay que situarse 40 años atrás o Eh. más, para ver lo que significaba cuando estos técnicos venían formados de allá. Sí. De todas maneras, en algún momento será, de verdad que sí. Ya. Entonces, por eso agradecemos mucho a don Paino que nos haya extendido su voz en la naturaleza hasta la primera No, parte del intercambiamos espacio. aquí temas Porque la verdad que puntuales. lo que nos dijo hoy no tiene, Oh, pero claro es que sí. invaluable. Sí. Qué bueno disponer de esos recursos Para que cuando lo tenemos sepa. algún problema para sustentar Sí, el espacio. así es. Muchas gracias. hijo. Gracias, Gracias. Paino. Conmigo no hay problema, usted lo sabe. Yo lo sé. Gracias. Bueno, ahí viene Lalo con los deportes y más luego la sesión cultural. Nosotros regresamos mañana.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a los deportes. Diario del 4. Las informaciones deportivas nacionales e internacionales. Tenemos que Marcos Díaz y el director ejecutivo del INEFI salieron hacia Chile a un consejo del deporte escolar. Ese tipo de salidas son excelentes. Dame arriba, Ricardo. Son excelentes, arriba, ahí mismo, arriba, pero son excelentes porque se traen conocimientos, ahí está también Teresa Durán con ellos, así que enhorabuena. Cristóbal Marte juramenta al comité organizador del campeonato premundial que se va a disputar en la Romana, el Abejón Fortuna, Ricardo. Cristóbal Marte, como director, como presidente de la Norseca, la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol, Norseca, juramentó al comité organizador del evento que se va a celebrar en el mes de mayo en Romana. Eso está muy, pero muy bien. El hecho de que la selección nacional vaya a jugar esta vez no en la capital, sino en la Romana, una ciudad deportista. El presidente de la Confederación Norseca de Voleibol juramentó al comité organizador del Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de Mayores, que se jugará aquí y que es presidido por el gobernador de la provincia, Juan José Santana Medrano. Así las cosas, veremos del 13 al 19 de mayo, el voleibol del bueno, donde participarán Nicaragua, El Salvador, Guadalupe y República Dominicana. El Abejón Fortuna dice que está listo para enfrentar a Francisco el Ajogao Lorenzo. El Ajogao Lorenzo, Francisco, el combate que tenía pautado el Abejón era con Orlando Cruz, el primer boxeador que se declaró gay. Dame a Alberto Pujol. Ricardo. El primer boxeador que se declaró gay era con Orlando Cruz, y Francisco el Ajogao Lorenzo se puso a decir que para qué va a pelear con un gay, que pelee con un hombre. Bueno, pues el Abejón dijo que acabará rápido con el Ajogao. Ahora, ustedes oye cuáles son los nombres de los boxeadores de aquí. Francisco el Ajogao Lorenzo, Javier el Abejón Fortuna, allá son Sugar Ray Leonard, Sugar Ray Robinson, Marvin Hagler. Esos son los nombres de allá. Los de aquí son Karate Kid, y ya ustedes oyeron, el Ajogao y Fortuna. Un pelotero de vergüenza, Albert Pujol, se siente mal cuando está lastimado y no justifica su salario. Tiene 2 temporadas. Él dice que ya pasó ese infierno, que ya vivió eso, y yo creo que hasta se pasó. Dice ahora que va a estar bateando hasta los 50 años. Pero ¿qué pasa? Pujol tiene un duro reto por delante. Antes de él llegar a Los Angelinos en el 2012, era el mejor bateador de las Grandes Ligas, y se decía que Cabrera podía competir con él por ese título, pero él le ganaba. Ya cuando se habla del mejor bateador de Grandes Ligas, Pujol no está ni cerca. Entonces él tiene que demostrar que vale los 250 millones que le dieron los angelinos, que no está acabado, que no está viejo y que está libre de lesiones. O sea, él debe recuperar el terreno perdido. Vamos a recordar la gala olímpica donde Luguelín Santos fue el atleta reconocido como el atleta del año. Esa es la bujía principal, el arma de mayor filo que lleva la República Dominicana, yo creo que conjuntamente con Yudelkis Contreras, a los Juegos Centroamericanos de Veracruz. No me cabe duda de que Luguelín debe ganar
los Juegos Centroamericanos en los 400 lisos, que es su especialidad, y subir al podio en el puesto central, en el puesto número 1, como el campeón centroamericano. Mientras tanto, que en el voleibol de la provincia de Santo Domingo, en la 5ª versión, que se está jugando en el Club Calero, de hecho, a pesar de donde está enclavado, está yendo gran parte del público que le gusta el voleibol a estos partidos de Calero. Ayer, doble jornada, doble cartelera en la rama femenina. El equipo de Las Verdes, Manu Guayabo, ganó los 2 primeros sets, 25-11, un paseo, y 25-18 a los Minas. Los Minas en el tercero se envalentonaron, vinieron de atrás, ganaron 25-23. El segundo lo ganaron fácil por una pelita de 25-12. Y ya en el 5º set, ya no había nada que buscar. Las muchachas de Manu Guayabo lucían cansadas, no le llegaban a la pelota, y 15-1. Y no fue 15-0, porque la jovencita Gaila González falló un remate que era el punto 15. Vamos a escuchar a Alexis García hablando de la posibilidad de organizar también el torneo del distrito este año, por fin. Ricardo, dile que ahí hay 2 cortes y que ya... Bien, se refería lógicamente que a la cartelera de mañana que habrá en la rama masculina, ya resuelto los problemas que había con los varones, las Caobas y Calero, y los Minas contra los Alcarrizos mañana en Calero. Mientras tanto, estamos en la NBA, Houston Rockets, el equipo de Houston contra Orlando Magic. Houston con Dwight Howard y James Harden. Howard con 19 puntos, 13 rebotes, Harden con 31, definitivamente se convirtió en una superestrella, en un jugador de altos quilates, el mismo que tenían como 6º hombre los Truenos de Oklahoma, y que prefirieron quedarse con Russell Westbrook, aunque él pudo haber sido un buen jugador de la posición 2, y Oklahoma todavía, con todo y que tiene el mejor récord de la liga, empatado con Indiana, con 46-15, con Harden en la cancha, no cabe duda de que este equipo de Oklahoma estuviera listo para ser campeón. Final de ese partido, 101-89, 101-89 ganó Houston. Mientras tanto que Charlotte sorprendió a Indiana en el día de ayer. Al Jefferson anotó 34 puntos, Paul George apenas 2 de tiros libres, los 2 puntos nada más para Paul George, la superestrella del conjunto de Indiana Pacers. Vamos a ver la pizarra completa con los partidos de ayer, que fueron 10 en total. Aquí tenemos a Houston contra Orlando. Washington le ganó 104-91 a los Jazz. Charlotte entonces sorprendió a Indiana 109-87. Golden State 108-88 al equipo de Boston. Chicago Bulls 105-94 a Detroit, donde no juega Charlie Villanueva. Por Houston tampoco está jugando, no está recibiendo chance Francisco García.
Más resultados de la NBA en la jornada de ayer: los Nets de Brooklyn 103-94 sobre Memphis. Sacramento de 15 puntos le ganó a Milwaukee Bucks 117-102. Los Knicks con 29 de Carmelo de 12 superaron a Minnesota y a Kevin Love. Denver le ganó a Dallas de 5 y Portland venció 102-78 a Atlanta Hawks, que sin el dominicano Al Horford